Krishna devotos, muchas gracias por estar con nosotros. En este episodio queremos demostrarle una de las técnicas acerca de cómo podemos recordar, entender y también presentar el Gita de una manera muy sencilla. Hoy día vamos a ver el primer capítulo del Bhagavad Gita, pero antes de eso quisiéramos explicar un poco acerca del prefacio y la introducción del Bhagavad Gita, donde Srila Prabhupada explica la importancia de este libro. Un poco de la historia del Gita. Srila Prabhupada tuvo que escribir 2 veces el libro porque la primera vez en India, cuando lo escribió, el manuscrito fue robado. Nuevamente él lo escribió cuando regresó a Estados Unidos, pero debido a que la casa impresora no quiso producirlo en su formato completo, tuvieron que reducirlo. Esto les disgustó un poco a Prabhupada, pero finalmente en el año 71, cuando él estaba en Australia, él escribió en el prefacio y la introducción, sintiéndose muy contento de que finalmente la casa Macmillan iba a imprimir su Bhagavad Gita en el formato completo. Ahora, una cosa que queríamos mencionar es de que este programa es justamente para entusiasmar a los devotos que leyesen el Gita completamente. Estamos presentándolo de una manera muy resumida, pero eso no significa que no es importante leer todo lo que Prabhupada escribe, desde el prefacio hasta el final del libro. Entonces, una de las cosas que queremos mencionar en relación a cómo estudiar el Gita de una manera simplificada es primero que nada entender cuál es la conexión del capítulo, el nombre del título, el título que tenemos de este capítulo en relación con el contexto. Entonces hoy día vamos a ver el primer capítulo del Bhagavad Gita. ¿Cómo se llama este capítulo? Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Uno puede preguntarse muchas cosas cuando predicamos, la gente nos pregunta ¿por qué este libro tan espiritual fue hablado en una situación tan dramática como en un campo de batalla? Pero aquí vemos cómo Krishna utiliza la situación en la cual Arjuna se encuentra para representar qué es lo que debemos hacer, cuál debe ser nuestra actitud cada vez que nos confundimos. Srila Prabhupada llama a esto las perplejidades de la vida material, de la existencia material. Entonces lo primero es el título, observando los ejércitos. Observando los ejércitos. Entonces la pregunta es, ¿quién está observando los ejércitos? Sabemos que el capítulo 1 comienza con la pregunta del rey ciego, Dhritarashtra, a su secretario Sanjaya. ¿Qué está sucediendo en el campo de batalla de Kurukshetra? Él no podía ver, pero por la bendición que Vyasadeva le había dado a Sanjaya, Sanjaya estaba narrando. Srila Prabhupada dice, por su don de televisión, él podía transmitir todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces vemos que Dhritarashtra podía ver a través de la visión de Sanjaya lo que estaba pasando en este lugar tan sagrado como Kurukshetra. Pero lo que nos interesa más que nada es qué es lo que sucede con Arjuna después de que él observa el campo de batalla de Kurukshetra. ¿Y qué él observa ahí? Ve quiénes están en el lado de los Kurus, sus enemigos, sus primos, pero de otra manera los enemigos en este caso, y del lado de los Pándavas. Él y sus hermanos eran los reyes o los herederos del trono del Mahabharata. Por eso un punto que tenemos que también mencionar es de que el primer capítulo es una conexión histórica con lo que está pasando en el Mahabharata. El Bhagavad Gita en realidad es el capítulo central del Mahabharata. Entonces, uno de los puntos es el título, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. La primera parte de este capítulo se dedica a describir todos los grandes reyes, los grandes héroes, los grandes guerreros que estaban dispuestos a dar su vida en el campo debido a la conexión que ellos tenían con uno u otro de los ejércitos, ya sea los Kurus o los Pándavas. Lo que más nos interesa es lo que sucede en la segunda parte del capítulo, desde el texto 21 y 22, donde Arjuna le pide a Krishna, ya que Krishna había prometido no pelear en esta batalla. Sin embargo, la manera en que él participó es ayudando a su discípulo, su amigo, su primo Arjuna. Y cómo él lo iba a ayudar es manejando su carroza. Entonces, ese es el nombre que se le da a Krishna, Parthasarathi, o el chofer de Arjuna, Partha. Entonces, la segunda parte, la primera parte es la descripción de todos los
héroes y todos los guerreros y los reyes. Pero la segunda parte de este capítulo es la lamentación de Arjuna. Entonces, esto es lo que nos interesa para tener el contexto filosófico de lo que se va a dar en el resto del Bhagavad Gita en los siguientes 17 capítulos. Entonces, tenemos 18 capítulos, como explicamos anteriormente, divididos en 3. Este capítulo 1 es la entrada a la primera sección. En la primera sección teníamos como referencia o como analogía la amnesia. Nos hemos olvidado de quiénes somos, nos hemos olvidado de cuál es nuestro deber, cuál es nuestro conocimiento, cuál es el resultado que estamos verdaderamente buscando y cuál es nuestra manera de pensar, necesaria para alcanzar la perfección. Entonces, el primer punto es que encontramos a Arjuna lamentándose. Ahora, Srila Prabhupada explica que Arjuna representa a la entidad viviente condicionada. Debido a un arreglo místico del Señor, Arjuna, aunque un asociado eterno de Krishna, es puesto en ignorancia, es puesto en olvido, y por eso damos el ejemplo de amnesia. Él se ha olvidado de su posición constitucional como sirviente de Krishna. Entonces, lo que observamos en la segunda parte del capítulo 1 es la lamentación de Arjuna. Entonces, en esta secuencia que hacemos de todos los capítulos y la conexión filosófica y práctica de las diferentes secciones y capítulos del Gita, esta es la pauta del primer capítulo, la lamentación de Arjuna. Por eso es muy sencillo recordarnos de esta palabra. Srila Prabhupada siempre decía en sus analogías que todos estamos lamentándonos, tarde o temprano, de una u otra manera. Entonces, cada vez que tengamos alguna situación en la cual nos lamentemos, siempre podemos pensar en el capítulo 1. Estos capítulos generalmente tienen 1, 2, 3 o 4 versos máximos que encierran la esencia de cada capítulo. Por eso el verso 46 del capítulo 1 encierra en pocas palabras lo que está pasando en este primer capítulo. Recordemos, el título es Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, pero lo que nos interesa para poder recordar el capítulo es qué sucede con Arjuna después de observar los ejércitos. ¿Y qué sucede con él? Es la lamentación. Y esto, como decía, es representación de nuestra experiencia en esta existencia material. Entonces, el título, la esencia del capítulo, el verso más importante. Este es el comienzo del Bhagavad Gita. Para recapitular, esto es la entrada o la conexión histórica con el Mahabharata. Ahora, el capítulo termina con la descripción de Arjuna lamentándose, y en el siguiente capítulo veremos cómo Krishna se dirige a Arjuna para ayudarlo a salir de esta lamentación. Entonces, de esta manera hemos tratado de reducir el tiempo en el cual nosotros necesitamos para entender, para recordar y también para poder presentar en esencia lo que es el Bhagavad Gita. Les agradecemos mucho por su tiempo, por favor sus bendiciones, y nos estamos viendo la próxima semana con el capítulo número 2. Muchas gracias. Hare Krishna.